Hola, bienvenidos al ciclo de conferencias sobre cambio climático, ecología y medio ambiente. Mi nombre es Carlos Caprioli, soy el manager de programas del Excellent Family Success Center, un programa que sirve en el condado de Morris y que pertenece a la organización sin fines de lucro Partnership for Maternal and Child Health of Northern New Jersey. Estoy aquí también en mi carácter de profesor de Fairleigh Dickinson University, donde enseño ciencias biológicas, ecología y ciencias del medio ambiente desde hace 14 años. Soy también un líder del Climate Reality Leadership Corps, que es una organización a nivel mundial creada por el ex vicepresidente y premio Nobel Al Gore. Soy uno de los miles de voluntarios en 135 países alrededor del planeta que fueron entrenados personalmente por Al Gore. Y también tengo el orgullo y el privilegio de haber sido un miembro del Leadership Course para el entrenamiento virtual de América Latina, donde fui mentor para grupos de asistentes y uno de los compromisos que nosotros tuvimos en estos entrenamientos es continuar informando y educando a la población sobre el cambio climático y las consecuencias. Por eso estamos hoy aquí y hoy vamos a hablar de un tema muy importante para prevenir el cambio climático. No digo prevenirlo porque ya está instalado el cambio climático, pero sino para frenarlo y eventualmente eliminarlo en un futuro, que es la energía eólica o la energía del viento. La energía eólica es una de las energías limpias y entre las energías limpias tenemos tres de ellas, ¿no es cierto? Energía, ya vamos a ver que tenemos la energía solar, la energía mareomotriz y la energía eólica. La energía limpia lo que produce es un retardo en la progresión del cambio climático, eventualmente con estos cambios energéticos, si salimos de las energías de combustibles fósiles y pasamos a energías limpias, podemos eliminar el cambio climático en su totalidad. El cambio climático es producido por la atmósfera que es contaminada con gases. ¿Cómo es el tema del cambio climático? Vamos a tener una o dos conferencias sobre cambio climático, pues es un tema muy extenso y hay muchas cosas para actualizar, pero en principio para aquellos que no están muy al tanto, les explico que el cambio climático es el nuevo nombre que recibe el calentamiento global. Se llamaba antes calentamiento global porque era el calentamiento que sufría la Tierra como consecuencia del efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Hay un efecto invernadero que es normal, que es apropiado y que es el que permite que haya vida en el planeta. Que podamos tener vegetales, animales, seres humanos en el planeta, y esto es, cuando los rayos solares impactan en la Tierra, se produce una retención de ese calor por los gases de la atmósfera, que facilitan la vida en el planeta, como decíamos. Cuando se acumulan gases tóxicos y no tóxicos en la atmósfera, haciéndola más densa, ese calor evita, esa atmósfera condensada evita que ese calor se disipe y por lo tanto hasta un cierto punto que no se disipe está bien, pero cuando no se disipa la mayoría de ese calor se produce el efecto invernadero, causando grandes incrementos de la temperatura. Al mismo tiempo, como esto cambia del sistema de vientos y de corrientes marinas, se producen en algunos puntos del planeta grandes enfriamientos, con lo que obviamente esto hace que el nombre calentamiento global no sea tan apropiado y por eso se cambió a cambio climático. La energía limpia, además, es una energía que no produce contaminación y por lo tanto no produce ningún tipo de enfermedades en los seres vivientes. Dijimos que hay tres energías limpias: la energía eólica es la que vamos a hablar hoy, la energía solar, que vamos a hablar la semana próxima, y la energía mareomotriz, que vamos a hablar en un par de semanas.
La energía eólica es una de las que más ha progresado en los últimos años en casi todos los países del mundo. La energía eólica recibe su nombre del dios griego Eolo, en latín Eolicus. Es el dios de los vientos, es el dios al que se encomendaban los navegantes cuando salían con sus embarcaciones a vela para que el viento permitiera que ese viento justamente inflara las velas y permitiera les permitiera llegar a destino. Entonces, para darle un nombre a este tipo de energía, se tomó energía eólica. La energía eólica, como dijimos, es producida por el viento, es energía que transforma cuando este viento impacta en, por ejemplo, las aspas de un molino y está conectado a un generador, esto genera energía eléctrica. Ha sido reconocida como una de las más eficientes fuentes de energía renovable. ¿Y por qué es importante? Porque 19 de los 20 años más calurosos en la historia del planeta fueron los años a partir del 2001. Y fíjense que entre los últimos años, los 5 más calurosos fueron los años hasta el 2019. En el 2020 hubo un parate por la pandemia y entonces la contaminación bajó. Pero es muy probable que a partir del 2022, con la disminución de los casos de COVID-19 y con el retorno a la vida normal, comience nuevamente la polución si no hacemos algo para prevenirlo. Aquí está un diagrama de la superficie, la temperatura de la superficie del planeta. Aquí está la comparación desde los años 1880, que es cuando se tienen información más fehaciente estadísticamente, hasta los años actuales. Y fíjense cómo pasamos de la variante azul a la variante roja con un gran incremento en la cantidad de la temperatura, que llega hasta 1 grado centígrado, que multiplicado eso por la temperatura del planeta, produce, como ya vamos a ver cuando hablemos de cambio climático, deshielos, y produce un montón de problemas para la vida, que son los que estamos sufriendo y que lamentablemente, si no tomamos algunas medidas, vamos a seguir sufriendo en el futuro. La energía eólica, como dijimos, es energía limpia, no contamina el medio ambiente, es inagotable, no requiere grandes inversiones. Esto es, algunos pueden decir, bueno, pero estos molinos no son baratos, son caros, sí, pero comparado con la cantidad de energía que producen y con otras energías, es a cantidad de vatios, por ejemplo, de watts que producen con respecto a la inversión que se realiza, mucho más económicos que otras energías. Y no requiere el uso de insumos, no hay que cargarlos, simplemente con el movimiento del aire, con el viento, se produce la electricidad. Hay muchos mitos con respecto a la energía eólica y yo los quiero eliminar en esta presentación. Por ejemplo, muchos que están emparentados probablemente con los productores de energía a base de combustibles fósiles, pueden decir que, bueno, no es buena porque mata muchos pájaros. Esto no es cierto. Fíjense que por cada pájaro que muere como consecuencia de actividades humanas, menos de uno muere por un aerogenerador o un molino, ¿no es cierto? Fíjense, menos de uno por las turbinas de viento, y luego tenemos torres de comunicación, pesticidas, cables de alta tensión, hasta los gatos de las casas, los vehículos, y los más importantes son en las ciudades, los edificios, las grandes construcciones. Por lo tanto, no es verdad que es una de las causas más frecuentes de mortandad de pájaros, la energía eólica. Simplemente no es cierto. Otro de los mitos es que es muy ruidosa. No es así. Fíjense que la energía producida por un aerogenerador produce estando en el lugar del aerogenerador o hasta los 100 metros, produce un nivel de ruido que, dependiendo de la actividad, ¿no es cierto?, si hay más o menos viento, va desde los 80 decibeles, que es aproximadamente el ruido que produce una vacuum, una aspiradora hogareña, o una licuadora, a una cortadora de césped.
Y a medida que nos alejamos, fíjense, a 100 metros es un aire acondicionado en una casa, o sea que ya a 100 metros es muy poco el ruido que hace, y a medida que nos alejamos, a partir de los 500 metros prácticamente ya no se escucha. Otro elemento a favor de la energía eólica es que no consume agua. Fíjense, la energía eólica, wind, tiene 0 de consumición de agua, al igual que la energía solar, y sin embargo, la energía que es producida por combustión de carbón u otros combustibles fósiles está entre 100 y 560 galones de agua por megavatio. Para poder producir esa electricidad se necesita una gran cantidad de agua. Ni hablar del gas, que bueno, ya vamos a ver que el gas no es contaminante en el sentido que no produce subproductos tóxicos, pero sí contribuye al calentamiento global porque produce dióxido de carbono. Y ese se acumula, es uno de los gases que se encuentra en mayor cantidad en la atmósfera, produciendo el calentamiento global. Y luego, por supuesto, la energía nuclear, que también consume una gran cantidad de agua para lograr generar electricidad. Aquí tenemos una especie de esquema con las corrientes de viento, lo que se llama habitualmente el jet stream, en donde vemos que esto es permanente, el aire está en continuo movimiento, y vamos a ver qué es lo que produce ese movimiento del aire. El aire nunca deja de moverse. Hay días que son más ventosos, otros que son menos, pero el aire nunca deja de moverse. ¿Qué es lo que causa el movimiento del aire? La temperatura. Entonces, nosotros tenemos que en algunos sectores, como por ejemplo cercanos al mar, el agua retiene más calor y por lo tanto el aire es más frío. Es en los sectores continentales, en donde hay tierra, en donde el calor se mantiene más en la superficie y por lo tanto el aire caliente es menos denso y se eleva. Al elevarse produce una succión, porque ese vacío que produce lo tiene que llenar el aire frío que viene de la costa. Entonces eso es lo que genera los cambios de temperatura, son los que generan el viento. Y bueno, eso es lo que hace que la energía eólica sea posible, ¿no es cierto? Aquí tenemos otro esquema en donde nos muestra, ¿no es cierto?, el aire más fresco llegando desde el mar, en donde el agua tiene más calor y por lo tanto la tierra, que refracta más el calor, hace que ese aire caliente se eleve, haciendo que se produzca un vacío que es llenado por el aire que proviene del mar. Vamos a hablar un poquitito de historia de la energía eólica. La energía eólica es considerada como uno de los tipos de energía más antigua. El viento se utilizó desde la antigüedad. Ya, por ejemplo, vemos que los antiguos egipcios utilizaban barcos a vela para poder movilizarse. En el año 1100 se empiezan a ver los primeros molinos de viento en Europa. Y a fines de los años 1800 se producen las primeras construcciones de molinos con un generador adaptado para producir electricidad. Por lo tanto, esto no es nuevo. Lamentablemente no se explotó esta variante y se confió más en combustibles fósiles, que ya vemos a dónde hemos llegado, al nivel de polución que tenemos en nuestro planeta, ¿no es cierto? Y lo que genera el cambio climático. Por lo tanto, esto es que no es nuevo. Hubiera sido fantástico poder utilizarlo y no tener que llegar a esta situación. Pero bueno, lo cierto es que esto existe la energía eólica existe desde hace tiempo, y es momento de empezar a utilizarla para mejorar nuestra situación de vida en este planeta. Acá tenemos un poquitito de lo mismo: los barcos a vela, los molinos, el uso de los primeros molinos, las turbinas eléctricas, que son nada más que los generadores conectados a molinos. Conocemos los molinos o los aerogeneradores comunes. Aquí tenemos algunos un poco más
más sofisticados, digamos, diferentes. Aquí vemos inclusive unos que están por encima de una construcción. O sea que hay muchos tipos de aerogeneradores y ahora vamos a ver que hay algunos de última generación que son hasta que se pueden poner en las casas, ¿no es cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, un nuevo modelo de generación masiva de electricidad que es una multiturbina flotante. Esto está en Noruega. Entonces, estas multiturbinas flotantes son instaladas en el mar y son tan grandes que el movimiento de las múltiples hélices que posee genera una gran cantidad de electricidad, hasta para abastecer a 80.000 hogares, como ustedes ven, ¿cierto? Fíjense el tamaño, comparado con, es más alto que la Torre Eiffel, es de un ancho que es mayor a un crucero, de los grandes cruceros que conocemos actuales. Aquí está la Torre de la Estatua de la Libertad de los aviones. Vemos cómo esto es algo de gran envergadura y que ojalá que se multiplique, porque indudablemente hay una gran cantidad de mar allí en donde el viento puede producir electricidad fácilmente para reemplazar a la electricidad producida por los combustibles fósiles. Aquí abajo tenemos uno que es uno de nuevísima generación. Esto es como un panel que tiene un montón de tabletas que son muy livianas y con el viento se mueven, y cada vez que giran producen electricidad porque están conectadas a un generador en la casa. En lugar de estar enchufadas y tener gasolina para poder producir electricidad de ese generador, lo que hace está conectado a un tipo de generador de energía eólica. Un tipo porque obviamente esto es un aerogenerador, pero no es un molino, ¿no es cierto? Es algo realmente muy novedoso. Hay una empresa llamada Vestas que presentó el año pasado la turbina más grande del mundo. Las aspas miden 115 metros, más de 115 metros. Esto es más de una cuadra, más de un bloque, más de una manzana de largo. ¿Okay? Entonces, imagínense cada vez que gira la cantidad de electricidad que produce. Produce 80 gigawatts al año cada una de ellas. Es realmente fantástico y ojalá que más y más países comiencen a adoptar esta energía. Para que vean que hemos progresado, aquí les estoy mostrando la energía eólica, cómo creció. La energía eólica y todas las energías limpias han explotado en el siglo presente, ¿no es cierto? A partir del año 2000 es cuando empieza a levantar toda la idea de invertir en energías limpias. Empieza a tomarse conciencia sobre el daño que se está produciendo en el planeta y el daño que nos estamos produciendo nosotros, por supuesto. Y esto nos indica que, por ejemplo, esto está expresado en megavatios, ¿no es cierto? Había en el año 2000 una producción de 17.000 megavatios y actualmente estamos llegando a los 700.000. Esto dice más de 500.000 porque es del año 2017. Actualmente estamos superando los 700, 800.000 en el año actual, con lo que, bueno, el crecimiento, como ustedes ven, en el siglo XXI es exponencial. Eso es por lo menos una buena noticia, ¿no es cierto? Aquí tenemos el progreso. Otro elemento más que nos indica el progreso es que se pensaba que para el año 2010 íbamos a tener una capacidad de 30 gigavatios y sin embargo para el año 2019 esta expectativa fue superada en 22 oportunidades, 22 veces más que lo que se esperaba, con lo que es realmente una muy buena noticia. Aquí tenemos, por ejemplo, no sé por qué está desde el año 1980, aquí en realidad el crecimiento empieza alrededor del año 2000, un poquitito antes del año 2000, como ustedes ven, pero mayormente es en el siglo XXI, ni siquiera podemos decir fin de siglo, porque fueron unos poquitos años, pero se fue de 0
pongámosle, un poquito antes del año 2000, a más de 700.000, 800.000 en el año 2019. Y seguimos avanzando. Fíjense, la capacidad instalada de energía eólica, la mayor en el mundo es China, seguido por los Estados Unidos, Alemania, India, España. El único país de Latinoamérica que tiene una gran capacidad de producción es Brasil. Pienso que Chile pronto lo va a alcanzar, porque Chile está haciendo grandes cosas con respecto a la energía, grandes inversiones con respecto a la energía limpia, pero después el resto está bastante atrasado. No hay todavía una gran cantidad de inversión en energías limpias, lamentablemente. La capacidad instalada de electricidad nueva en China, fíjense, comparado con los combustibles fósiles, y la mayor proporción es energía eólica, y le sigue la energía solar, que están desplazando a la nueva capacidad de creación de energía con combustión de combustibles fósiles. Prácticamente no se hacen más en ninguna parte del mundo en ningún tipo de usina generada con la combustión de petróleo o de carbón. Se están haciendo en casi todas partes del mundo aerogeneradores y paneles solares. Lo mismo pasa en India. En India hay déjenme explicarles por qué está el desarrollo de la capacidad solar en India. En India había muchas partes del país que por deficiencias de infraestructura no tenían acceso a la electricidad, no tenían electricidad. Obviamente la instalación de energía solar no requiere grandes inversiones en cuanto a al grid, en cuanto a las conexiones, ¿no es cierto? Porque fácilmente se puede poner energía en una casa sin necesidad de estar conectado a una red de conexión eléctrica. Entonces, así es que India logró llevar electricidad a muchos rincones del país en donde antes no había, y por eso vemos que la energía solar en este momento es la que más está desarrollándose en India, pero hay también un gran crecimiento de la energía eólica. Cualquiera de las dos siempre son, y luego vamos a ver que también está la mareomotriz, lamentablemente muy poco hasta ahora, pero con un gran futuro. Acá en Estados Unidos, la que más se ha desarrollado en los últimos años es justamente la energía eólica. La energía solar también tiene un gran desarrollo en los últimos años, siempre hablando del año 2000 en adelante, ¿no es cierto? Y fundamentalmente el año 2010 en adelante es cuando en algunos estados empieza a producirse en forma masiva esa producción al hacerse mayores inversiones. También hay un gran desarrollo del gas natural. Déjenme decirles, el gas natural no produce subproductos tóxicos, porque los subproductos del gas natural, la combustión del gas natural, son agua y dióxido de carbono. Ninguno de los dos es tóxico. Bueno, el dióxido de carbono es solamente tóxico en grandes proporciones, cuando supera la proporción del oxígeno en un ambiente, pero si no, no es tóxico, pero sí se acumula en la atmósfera, y por lo tanto la combustión del gas natural también contribuye a que se agrave el cambio climático. Por lo tanto, no es lo ideal crear más electricidad a partir del gas natural. Sí, también tenemos que entender que además el gas natural es explosivo, ¿no es cierto? Por lo tanto, ni la energía solar, ni la energía del viento, ni la energía producida por el mar explotan. Por lo tanto, siempre son, además de limpias, mucho más seguras. Y ya vamos a ver que mucho más con respecto a, por ejemplo, la energía nuclear, ¿no es cierto? Vemos aquí, para que tengamos una idea, el promedio anual de vientos es una energía inagotable, ¿no es cierto? Hay sectores en donde hay mucho más viento, sectores en donde hay menos viento, pero el aire nunca cesa de moverse. Tenemos un movimiento que aquí en Estados Unidos se denomina jet stream, y es permanente,
y como en todas otras partes del mundo, ¿no es cierto? Entonces, no tenemos que tener miedo de pensar que, bueno, ¿qué pasa si se acaba el viento? El viento no se va a acabar, lo que se va a acabar es el petróleo, si es que antes no acaba con la vida en el planeta, ¿no es cierto? El uso del petróleo. Aquí tenemos la capacidad instalada. Esto no es actualizada. En los últimos años ha habido un cambio notable. Y yo les voy a explicar fundamentalmente de donde nosotros, yo estoy transmitiendo desde New Jersey. En New Jersey, aquí, por ejemplo, tiene una capacidad instalada en megavatios de 9, cuando en realidad ahora hay mucho más. Y ahora vamos a ver que esta última administración, que está desde hace 3 o 4 años en New Jersey, está invirtiendo y va a cambiar fundamentalmente el futuro de la energía en nuestro estado. En el año 2050 se espera que New Jersey ya tenga un 100% de energía producida por energía limpia, de electricidad producida por energía limpia. Fíjense que en la lista de los estados, New Jersey figura en el lugar 39. Con esta nueva administración, ya para el año 2025, New Jersey va a estar entre los primeros lugares, y ahora vamos a ver por qué. Porque hay una gran inversión en lo que se denomina offshore, es decir, para instalar molinos en el mar, cerca de las costas. La Liga de Votantes Conservacionistas, que es una de las que más ha luchado para lograr que se comiencen a utilizar las energías limpias en el país, justamente ha hecho pública su apoyo a las inversiones que se realizan en nuestro estado. Y aquí tenemos también, aquí tenemos una opinión en un periódico, en donde dice justamente que no solo es importante por ser energía limpia, sino porque además la instalación va a producir una gran cantidad de empleos, con lo que la depresión producida, la depresión en empleos y económica y financiera que produjo la pandemia, tiene posibilidades de rebote mucho mayor en New Jersey por esta nueva política de invertir en energía eólica. Fíjense, en el año 2018, la cantidad de energía en New Jersey era de 20 gigawatts, cuando en el año 2050 vamos a llegar a 520, con lo que se soluciona el tema gigawatts, que es mucho más. Ahora vamos a ver la comparación con megawatts y kilowatts, con lo que en el año 2050 podemos decir que New Jersey va a tener acceso a electricidad absolutamente energía limpia, si es que, por supuesto, se cumplen los objetivos. Hablamos de Estados Unidos, hablamos de New Jersey, hablamos un poquitito de América Latina. Costa Rica alcanzó la totalidad de generación renovable en el sistema eléctrico. Se lo había planteado para el año 2021, ya había llegado al 98% en el 2018. Vemos que en el 2021 llegó al 100%. Alguien puede decir, bueno, es un país pequeño. Sí, pero hay que tener la voluntad política y de invertir en infraestructura para poder ser un país completamente no contaminante en cuanto a la producción de energía. Así que felicitaciones Costa Rica. México tenía un 24% en el 2018, pero tiene una meta del 50% en energía limpia para el año 2050. Esperemos que sea un cálculo, o sea, potencialmente que sea una subestimación, y que realmente se consiga ese 50% antes del 2050. Pero bueno, por lo menos están en ese camino. Jamaica también, el 50% para el año 2030, es realmente importante. Colombia, que para el año 2022 busca tener 500 megawatts, cuando en realidad hace 2 años atrás contaba con solamente 50. Es un cambio muy, muy importante, es un crecimiento muy, muy importante. Chile, ya habíamos dicho que es uno de los países latinoamericanos que más ha invertido en energías limpias, en todas ellas.
en todas ellas. Por lo tanto, piensan que lo que se habían propuesto para el año 2025, que es tener energía usando fuentes renovables no convencionales, es decir, energía limpia, puede lograrse casi 7 años antes. Se logró, digo, 7 años antes, por lo tanto, es muy probable que llegue al desarrollo de energía limpia en un 100% también en un cálculo aproximado alrededor del año 2030. Y Uruguay tiene un 1% de energía, tenía de energía limpia en el año 2013 y llegó al 32% en el 2017 y sigue aumentando. No tenemos todavía datos últimos de esos países, pero bueno, probablemente también están retrasados por el tema de la pandemia y demás, pero en cuanto tengamos los vamos a compartir en futuras charlas. La cantidad de gramos de dióxido de carbono que produce cada kilovatio por las distintas energías. Esto es un esquema, un gráfico que es bastante elocuente, y fíjense por qué. La quema de combustible fósil, carbón, petróleo, derivados, genera 820 gramos de dióxido de carbono por kilovatio. Esto sin contar los otros gases tóxicos que producen, ¿no es cierto? Y fíjense cuánto genera la energía eólica. 11. Offshore, 12. El gas natural genera la mitad que los otros combustibles fósiles. Es un combustible fósil también, pero genera la mitad. Como dijimos antes, eso es en cierta forma un progreso, pero limitado. ¿Qué significa limitado? Porque no es lo ideal. Porque el gas natural contribuye, la quema del gas natural contribuye al cambio climático. No genera contaminación con gases tóxicos, pero contribuye al cambio climático. Y no nos olvidemos también que es explosivo, ¿no es cierto? Entonces que te puede generar accidentes. Cosa que la energía solar, la energía eólica y la energía mareomotriz no producen. Ni que hablar de la energía nuclear, que aquí, como ven, aparentemente sería muy conveniente porque genera la misma cantidad de dióxido de carbono que las energías más limpias. Sin embargo, ya vamos a ver que la energía nuclear no solamente es muy costosa, es muy peligrosa por la posibilidad de accidentes, y como hemos visto, como estamos viendo ahora con el tema de la guerra, cualquier ataque a una usina de energía nuclear puede generar un accidente catastrófico. Por lo tanto, hay muchos que están a favor de la energía nuclear. Yo personalmente no estoy a favor de la energía nuclear. Yo creo que es demasiado peligrosa cuando hay otras energías mucho más baratas que son menos peligrosas. Cumplió una función para poder brindar energía a grandes proporciones del planeta, pero ya no es tan así. ¿Cuánto cuesta la energía eólica? El precio de la instalación de aerogeneradores en el año 2010 oscilaba entre 1 y 2 millones por megawatt, ¿ok? Por megawatt, es decir, para crear una granja eólica se invertían entre 1 y 2 millones, de acuerdo al tamaño de la granja eólica, y generaba electricidad. Hacia el año 2018, es decir, menos de 10 años después, baja a menos de la mitad. Por eso son 700, 900 por kilowatt, es decir, 700.000, 900.000 por megawatt. O sea que el costo de la instalación ha bajado considerablemente. Porque ya no es algo raro ver los aerogeneradores, ¿no es cierto? Los vemos mucho más a menudo que antes, y entonces obviamente esto baja el precio del aerogenerador. Es importante que a mayor tamaño del aerogenerador, mayor proporción de energía. Esto es algo que también hay que tener en cuenta. Fíjense el precio en euros de los megavatios por hora producidos por los molinos de viento, los aerogeneradores en el mar, instalados en las costas. ¿Cómo ha bajado? De lo que costaba un megawatt por hora
en 1984, por ejemplo, que era carísimo, a lo que cuesta en el año 2022. Porque aquí tenemos el 2018, fíjense que está llegando a cero. Es decir, dentro de poco va a ser el costo del gigawatt va a ser mucho menor que cualquier otro tipo de energía. En este momento ya hay organizaciones que dicen que la energía más barata de todas es la energía eólica. Esto es un estudio del World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, que dice que la energía más barata en los años 2020 han sido las energías renovables. Obviamente, vamos a ver luego cuánto cuesta hacer una inversión en una usina atómica, ¿no es cierto? Y aquí la tenemos. Fíjense, según un grupo un grupo inversor que tiene 4 centrales nucleares en los Estados Unidos, construir un reactor de 1000 megawatts cuesta entre 6 a 9 mil millones de dólares, cuanto antes costaba hace pocos años atrás 4 mil millones de dólares. Es decir, se ha incrementado. Y esto que nos indica que además de todas las contras que tiene la usina nuclear, porque hay quien dice que la usina nuclear no contamina y eso no es verdad y ahora lo vamos a ver, además es cara, es peligrosa, porque cuando se produce un accidente en una usina nuclear es devastador. Y ahora vamos a ver los motivos. Uno de los motivos por los cuales no podemos considerar la energía nuclear digamos, safe, una energía nuclear que no es peligrosa, ¿no es cierto? Es el residuo nuclear. Los residuos nucleares, es decir, cada vez que la usina nuclear genera electricidad, produce residuos. Esos residuos son no solo contaminantes en general, sino que además son radioactivos, bueno, que son altamente contaminantes. Entonces, los costos para la gestión, ¿qué es la gestión de los residuos radiactivos? ¿Dónde se los guardan los residuos radiactivos? Pues los residuos radiactivos no eliminan la radioactividad en un día, en un mes, en un año, son miles de años, ¿no es cierto? Entonces, que se calcula en miles de años. Entonces, fíjense que se ha incrementado un 50% la gestión de los residuos radiactivos en los últimos años. ¿Y esto por qué se hace? Porque los residuos radiactivos deben ser enterrados en profundidad, con lo que no es barato enterrar residuos radiactivos. No es hacer un pozo en el patio de una casa, en el jardín de una casa. Esto es hacer una gran inversión para desembarazarse de los residuos radiactivos, que en realidad no es desembarazarse, es ocultarlos, ¿ok? Y hacerlo con capas de concreto para evitar cualquier tipo de filtración que origine la liberación de radioactividad hacia la superficie. Por lo tanto, en la superficie nosotros podemos ver que es todo normal, pero si abajo hay residuos radioactivos, yo no creo que nadie de los que está escuchando esta conversación quiera vivir en una vivienda que está construida arriba de lo que se llama una bóveda de residuos radiactivos, aunque estén en gran profundidad. Nunca se sabe qué es lo que puede pasar. Y sí se sabe qué puede pasar a una ciudad cuando hay una explosión. Chernobyl se ha puesto el nombre un poco más en la conciencia de la gente, lamentablemente en estos últimos tiempos, por la guerra, pero Chernobyl es una ciudad que dejó de existir en el año 1986, en abril de 1986, cuando se produjo una fuga radioactiva que originó una gran explosión con una liberación de radioactividad masiva. Esto es una foto actual de Chernobyl, con lo que ustedes ven es una ciudad completamente abandonada. Por lo tanto, cuando hablamos de los costos de la energía nuclear, nosotros tenemos que pensar cuánto cuesta eliminar de la faz de la Tierra una gran ciudad como Chernobyl. Cuánto cuesta
mover a toda la gente, los sobrevivientes, porque no podemos contar inclusive el precio de las vidas humanas que se perdieron en el momento de la explosión y posteriormente a la explosión, por las enfermedades que originó esa fuga radioactiva. De manera que esto es un precio incalculable, con lo que aquellos que siguen insistiendo que la energía nuclear es proporcionalmente económica, yo personalmente expreso mi oposición a eso. No es realmente así. Otro más reciente, en el año 2011, en marzo del 2011, Fukushima, producto de la entrada de agua por un maremoto que se produjo en toda la costa de Japón. Esto sobrepasó las líneas de defensa de la usina y produjo una explosión, con lo que la liberación de radioactividad no solamente fue al aire, a la superficie, sino también al mar, con lo que la contaminación ha sido impresionante. Mucho se ha hablado de esto, pero lamentablemente cuando los que siguen insistiendo que las usinas nucleares son seguras, esto no lo menciona. ¿Okay? Y esto ocurrió, es algo que no se puede ocultar, y es algo que nos debería llevar a pensar si realmente nosotros queremos vivir en un planeta en donde se puedan correr estos riesgos. Ya mencionamos antes, inclusive, que cualquier ataque terrorista o una guerra como la que estamos viviendo actualmente en Ucrania puede ocasionar que un ataque a una usina nuclear genere una catástrofe de proporciones inconcebibles, porque no sabemos la cantidad de radioactividad que se puede liberar. Otro de los argumentos de quienes están en contra de los parques eólicos es que los parques eólicos precisan grandes extensiones de terreno que no pueden usarse para otra cosa y además producen alteraciones del paisaje. Bueno, no es tan así, no es tan así, y yo les voy a mostrar por qué. Yo dejé la misma frase como subtítulo en esta foto, y lo que está mostrando no es un parque eólico precisamente, es un parque que contiene una usina nuclear. Ven allí, tiene 4 generadores, y si ustedes miran con detenimiento van a ver que esta usina nuclear no tiene, es una gran extensión. Fíjense que los generadores son enormes. Lo que estoy mostrando aquí con la flecha del cursor es un automóvil, para que ustedes tengan idea de los tamaños de los generadores y del terreno en donde está instalado esto. No hay otra cosa más que la usina nuclear. Por lo tanto, cuando dicen que no pueden usarse para otra cosa, donde está instalada la usina nuclear no se puede usar absolutamente para ninguna otra cosa, ni para vivienda, ni para nada que uno pueda pensar que se puede utilizar de algún otro modo ese terreno. Y además producen alteraciones del paisaje. Dicen, más alteración del paisaje que una usina nuclear no se puede prever, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, si ustedes tienen que elegir entre estos dos paisajes, ¿cuál de los dos paisajes es donde ustedes elegirían vivir? ¿No es cierto? A mí me gustaría vivir cerca, no tendría problema de vivir cerca de un aerogenerador de energía eólica, cerca de un molino, y sí me preocuparía vivir cerca de una usina nuclear. Por lo tanto, no hay competencia entre la usina nuclear y la energía eólica, ¿no es cierto? Y fíjense, es seguro, la gente puede caminar, trotar. Aquí este individuo de la foto de la izquierda yo lo conozco, estoy yo cerca de una granja eólica, ¿okay? El aire es perfectamente respirable, no hay peligro, la gente corre, hace ejercicio cerca de los molinos, de los aerogeneradores, es absolutamente segura. Otro de los elementos a favor de la energía eólica es la construcción de una granja eólica. Es la que lleva menos tiempo comparada con todas las otras, inclusive menos que la construcción de una granja solar. Ni hablar de carbón y gas, que ya actualmente no se están produciendo en prácticamente ninguna parte del mundo, de las usinas nucleares. Fíjense, las usinas nucleares prácticamente
8 años es el promedio de construcción de una usina nuclear, y las grandes represas hidráulicas con todo el trasfondo de cambio del medio ambiente donde se las instala, son usinas que tardan hasta 10 años en construirse. Imagínense el costo, ¿no es cierto? Otro de los beneficios: cuando uno tiene un derrame de viento, lo que hay es viento y se genera más electricidad. Cuando uno tiene un derrame de sol, lo que tiene es un día soleado, y cuando uno tiene un derrame de petróleo, lo que se produce es una catástrofe. Ya lo hemos vivido demasiadas veces y creo que no queda más nada de argumento, ¿no es cierto? Esto es algo que nadie quiere, por lo tanto tenemos que empezar a actuar en consecuencia. Aquí tenemos algunas bromas que yo he puesto. Seguimos construyendo la destrucción del futuro, con construcción de usinas nucleares o de grandes usinas. Aquí este es otro donde dice que la ropa lavada se seca usando la última tecnología solar y eólica, porque se cuelga la ropa. Y esto ya no es broma. Estamos derramando 152 millones de toneladas de aire contaminado producido por el ser humano en nuestra atmósfera cada 24 horas, como si fuera una cloaca abierta. Esto no puede seguir así. Esto tiene que cambiar, porque en algún momento ya nos está afectando. En algún momento va a llegar un punto en donde la vida no va a ser posible en este planeta. Entonces, esto se puede cambiar, y una de las formas de cambiarlo es con las energías limpias. Hoy hemos visto energía eólica. La energía eólica no solamente es buena porque no produce contaminación y todo lo que hemos hablado, sino porque además es una inversión en salud, pues no contamina, no produce enfermedades, es una inversión en nuestro propio futuro. El ingenioso Hidalgo estaba en contra de los molinos. No tenemos que ser así, tenemos que estar a favor de los molinos. ¿Okay? Las energías renovables son las que nos van a permitir que futuras generaciones puedan seguir viviendo en este planeta. Tenemos que pensar en que la polución, la contaminación está aumentando, y tenemos que tomar riendas en este asunto para cambiar esa situación. Si no, las futuras generaciones van a correr serios riesgos. Nuestro mundo depende de eso. Así que yo les agradezco a todos los que estuvieron aquí presentes. Yo voy a permitirles que se salgan del mudo si quieren hacer alguna pregunta, o si pusieron algo en el chat, para ver, para que puedan tener la posibilidad de hacer preguntas. Si no, yo veo, a ver, bueno, no hay preguntas en el chat tampoco. Si no tienen preguntas, no hay ningún problema. Espero que les haya gustado. Los que están viendo este video por Facebook o alguna otra plataforma, por favor, si tienen preguntas o necesitan alguna aclaración, obviamente yo no los voy a estar escuchando, pero pueden poner en el sector comentarios y con todo gusto yo les voy a responder. Esto lo vamos a poner en varias páginas de Facebook y otras plataformas de redes sociales. Los espero el próximo lunes para la segunda charla de este ciclo. Va a ser energía solar. Espero que les haya gustado la de hoy y confío que van a disfrutar también la próxima. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. De nada, Carlos, con gusto. Gracias, Marley. ¿Tienen alguna pregunta, Marley? No. No, me bueno. parece, o no leí bien, la verdad, que Ok. parece que la energía de acá, la compañía de energía quiere como implementar energía saludable. Sí, en New Jersey se están haciendo muchas cosas al respecto. Así que espero que pronto lleguemos a ese punto que podamos estar comentando, la energía que contaminaba era una cosa del pasado. Faltan varios años todavía, tal vez no lo veamos nosotros, pero por lo menos que las generaciones futuras puedan decirlo y puedan disfrutar de este planeta como lo hemos hecho nosotros. Ay, amén, ojalá. Bueno, muy bien.
Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima entonces. ¿eh? Bueno, Gracias. hasta pronto, Chao, chao. pues.